Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenidos a la hora de tu sanidad, glorificando a Jesucristo como nuestro sanador. En estos próximos minutos estaremos compartiendo con ustedes testimonios y la palabra de Dios. Te invitamos a que participes con nosotros en este programa llamando al 224-392-7286 y estaremos orando por tu sanidad, teniendo en cuenta que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. A continuación, les dejamos con nuestros hermanos Mario y María Mujica. Muy buenos días, amigos, bendecidos y bienvenidos una vez más a la hora de tu sanidad. Es en realidad un verdadero privilegio tener la oportunidad de compartir con ustedes palabras de esperanza, fe y fortaleza en el nombre de nuestro amado Salvador. Enviamos como siempre cariñosos saludos a nuestra audiencia en Norte, Centro, Suramérica, especialmente a nuestros familiares y amigos en Venezuela, por quienes continuamos orando, creyendo que Dios hará su voluntad también. Enviamos saludos a nuestra gente en España, a nuestra gente en Indiana, en Miami, en Orlando, en Harvard, a nuestros grandes amigos, y aquí en esta linda ciudad de Chicago, donde amaneció lloviendo hoy. Un abrazo a todos, a nuestra hermana Tina, y bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy continuaremos con la última parte de la serie Andar en el Espíritu y tocaremos el tema de cómo ser guiados por el Espíritu. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que nos rindamos al reinado y al gobierno del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. Si vivimos en el Espíritu, andemos por el Espíritu. En este mensaje queremos mostrarle y compartir un poco con ustedes cómo podemos obtener este andar. El Espíritu Santo provee instrucciones claras, detalladas a quienes andan en Él. Si usted anda en el Espíritu, entonces usted no tiene ninguna confusión. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y le pedimos al Señor que por su Espíritu Santo nos guíe a hacer lo que debemos hacer, lo que nos corresponde hacer como parte del cuerpo de Cristo, nosotros no vamos a tener una visión nublada de lo que Dios quiere para nosotros, porque el Señor siempre nos va a guiar por el camino correcto. Cuando nosotros buscamos su guía, buscamos su presencia en oración, buscamos su guía, Él nos va a guiar a nosotros por el camino correcto por donde nosotros debemos andar. Tan es así, mire, los primeros cristianos no anduvieron nunca en confusión, ellos fueron dirigidos por el Espíritu en cada decisión, en cada movimiento, en cada acción. El Espíritu les hablaba y los dirigía en cada hora de su andar. Ninguna decisión era hecha sin antes consultarlo con el Señor. El lema de la iglesia a lo largo del Nuevo Testamento fue: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene que decir. Y nosotros debemos buscar esa guía del Señor constantemente. Les voy a dejar en compañía de tu pastor Mario Mujica para que él amplíe acerca de este tema, no sin antes recordarte que puedes llamarnos o textearnos a los números 224-392-7286, 773-941-0721 para tus peticiones de oración o dudas. Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Una vez más le damos gracias a nuestro Dios que nos tiene en este lugar dándote una palabra de consuelo, una palabra de edificación y de exhortación. Yo, amado hermano, bendecimos al Señor
y le damos gracias por cada uno de ustedes. Y hoy va a ser un día de bendición, hoy va a ser un día de misericordia, hoy va a ser un día para ti que puedes recibir de Dios lo que tú estás esperando, porque siempre esperamos algo del Señor. Antes de comenzar este tema, quiero dar un anuncio. Tenemos 5 bancas de iglesia en el local donde estamos, y necesitamos pues regalarlas. O sea, son 5 bancas, están en buenas condiciones. Entonces, si usted para su iglesia necesita unas bancas o bueno, el que las necesite, unas bancas de iglesia, unos bancos, perdón, de iglesia, entonces por favor puede llamarme al 773-941-0721. Es completamente gratis y aún se la podemos llevar pues si usted no tiene transporte. Bueno, amados hermanos, estamos terminando el tema andar en el Espíritu, ¿verdad? Y realmente es algo interesante porque esto nos enseña la verdad del Señor, y nos enseña de que el Señor nos dice en su palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, los deseos de la carne es la tendencia a vivir uno fuera de la voluntad de Dios. Eso lo tenemos todo, amado hermano. Es decir, que esto es una batalla, es una lucha, indudablemente, pues de andar conforme a la voluntad del Señor, andar en el Espíritu, y también pues es una situación de batalla con la carne, porque nuestra carne no desea nada lo de Dios. Es como dice la misma palabra: o lo de la carne se opone contra el Espíritu, lo del Espíritu contra la carne. O sea que es una batalla constante. Por eso es que el Señor nos enseña: vivamos en el Espíritu y no bajo esos deseos pues de la carne como vivíamos antes. Usted tiene que pesar las dos vidas siempre, ¿verdad? Cómo vivíamos sin el Espíritu y cómo vivimos ahora con el Espíritu. Ahora, tenemos que saber que el Espíritu nos enseña que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Quién nos ha dado vida? Nos ha dado vida es el Señor, y nos ha dado vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia está en el Espíritu. Y por eso es que hay tantas situaciones en medio de nuestro, hay tantas cosas dentro de nosotros que nos impulsan a salirnos del Espíritu. Ahora, el Espíritu dice: no podemos vivir y no podemos conocer cómo agradar a Dios. No podemos servirle adecuadamente si no entendemos cómo actúa Él en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo no podemos entender aún la palabra del Señor. Es decir, que el Espíritu es alguien que está dentro de nosotros. Es una persona. Es una persona, y usted tiene que entenderlo de esa manera. El Espíritu Santo es la persona. Es una persona que está dentro de nosotros. Y dice Juan, vamos a leer para entender un poco más sobre el Espíritu. Juan 14:26 nos dice de esta manera: mas el Consolador, vea la palabra que utiliza el Espíritu, el mismo Espíritu, para él describirse. Mas el Consolador, el Paracleto, el ayudador. Es decir, que sin el Espíritu nada podemos hacer, nada espiritual. El Espíritu Santo, ¿verdad? Más el Consolador, el Paracleto, el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que Él nos enseña todo y nos recuerda todas las Escrituras. Mire, a veces uno dice: no tenemos cómo decirle a alguien un versículo bíblico, pero si uno le dice al Espíritu Santo, y uno sabe que el Espíritu Santo está dentro de nosotros como esa persona maravillosa, la tercera persona de la Trinidad, Él nos hace recordar la palabra, porque Él es la palabra viva. Entonces Él nos hace recordar las palabras del Señor. En Juan 15:26, amado hermano que me estás escuchando y quieres aprender de Él, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, que el Espíritu da testimonio
testifica de Jesucristo. Siempre el Espíritu Santo, amado hermano, va a testificar de Jesucristo. Él no va a testificar de Él, sino Él va a testificar de Jesucristo. Juan 15, 26 lo dice de esa manera. Él hablará, Él testificará de mí. En Juan 16, del 8 al 13, nos dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los profetas, ¿verdad? Hablaba y se iba. Pero en este tiempo de gracia tan maravillosa del Señor, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y Él nos guía a toda la verdad. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Es decir, que nadie, ningún hombre, puede convencer de pecado a otro hombre. Es el Espíritu el que convence de pecado, ¿verdad? De justicia porque no conocen a Dios, y de juicio porque viene un juicio final. Dice, de pecado por cuanto no creen en Jesucristo. Acuérdense que Jesús derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Por eso es que nosotros tenemos que sentirnos perdonados delante del Señor. De justicia por cuanto va al Padre y no lo veremos más, dice el Señor. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, que el Espíritu Santo viene a nosotros para convencernos de pecado, para convencernos, amado hermano. Sin el Espíritu nadie puede creer a esta verdad. Y dice, aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire cómo se nombra el título que se le da al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Es decir, que en Él no hay ninguna mentira, porque el único mentiroso es el diablo. Él es padre de mentira. Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que está dentro de nosotros, nos convence de pecado. El 14 dice, Él me glorificará, glorifica a Cristo, nos guía a toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, que el Espíritu Santo viene para glorificar a Jesucristo. Y eso es importante que usted lo conozca y usted sepa quién es el Espíritu Santo. En Romanos 8:11, oiga esto, amado, la labor, el trabajo del Espíritu Santo. En Romanos 8:11 estamos dando esta entrada para conocer con más claridad lo que es andar en el Espíritu. Tenemos que conocer al Espíritu Santo de esta manera, porque es lo que Él nos enseña a través de toda su palabra y personalmente también nos enseña. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo mora en cada creyente. El Espíritu Santo mora en ti para enseñarte, para guiarte, para revelarte las cosas que han de suceder. El Espíritu Santo está en tu vida y tenemos que dejar que Él nos guíe para andar en el Espíritu, porque esa es la voluntad de Dios. En el mismo capítulo 8, 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, que Él testifica de nosotros que somos hijos de Dios. Como cuando alguien le pregunta a usted, ¿cómo usted puede, bueno, y cómo usted sabe que eres salvo? Entonces usted tiene que aprender a contestarle y decirle, como dice las Escrituras, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que nosotros sabemos, amado hermano, que somos hijos de Dios, es por el Espíritu. El Espíritu da testimonio. Por eso es que no hay manera de que a un hijo de Dios pueda ser engañado con nada, porque si el Espíritu está dentro de nosotros, la persona del Espíritu Santo está dentro de nosotros, y quizás vamos a tocar esa para que
realmente usted conozca que el Espíritu Santo es una persona. Hay en las Escrituras mucho, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay muchos versículos que nos enseñan que Él es una persona, que Él siente, que Él dirige, que Él guía, que Él convence, que Él hace todo en nuestras vidas. La persona que se crea que Él hace algo, entonces no es dirigido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que nos dirige. Mire lo que dijo el Señor en Hechos 1, 7, 8. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, ¿verdad? O sea, necesitamos el poder de Dios. ¿Para qué? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos. Es decir, que aún para ser testigos de Jesucristo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu constantemente, a tomar en cuenta. Mire, yo me acuerdo de una señora que es increíble. Mira, aún para vestirse, decía ella que ella le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, ¿qué compro para vestirme? Quiero algo que tú lo escojas. Y ella daba testimonio, amado hermano. Estoy poniendo esa cosa pequeña porque es lo más sencillo para que usted pueda entender. Si Él nos dirige en cosas sencillas, también nos va a dirigir en todas las cosas, las más difíciles. Él nos va a dirigir a tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Y Él nos ha prometido llevarnos a esa luz, a ese entendimiento sobre el Espíritu Santo, porque es la promesa que el Señor nos deja en Lucas 24, ¿verdad? Que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos andar en el Espíritu. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Ya vimos lo que era andar en la carne, ¿verdad? Los deseos de la carne, hacer todo lo que la carne desea. Pero andar en el Espíritu, amado hermano, es vivir en todo momento dependiente de Él, sensibles a su voz y obedientes a Él. Es decir, que estas tres palabras nos enseñan, ¿verdad? Que como esta mujer le pedía al Espíritu Santo, ¿verdad? Que la dirigiera a comprar su ropa. Y ella testificaba y decía que todo el mundo le decía, oye, qué bella estás. Uy, estás muy bien vestida. En esa pequeña cosa. Entonces, tenemos que aprender a ser dependientes del Espíritu Santo. Muchas cosas que hacemos no lo hacemos por orden del Espíritu, ¿verdad? Y tenemos que aprender esa verdad, amado hermano, porque, mire, en Hechos capítulo 6 podemos ver una de las más claras direcciones que da el Espíritu a los apóstoles, o le da el Espíritu al apóstol Pablo. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Quizás muchos religiosos lo llamamos nosotros, ¿verdad? Sin depender del Espíritu. No, aquí hay que predicar. No es cuestiones de uno regar la palabra de una manera sin dirección del Espíritu, no echando las perlas sobre los puercos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser dependiente. Y dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Es decir, que no, vámonos para Bitinia. Y el Espíritu le dijo, no, ustedes no van para Bitinia, porque yo tengo un plan para ti, para tu vida. Hay muchos misioneros que regresan a casa del campo misionero después de un corto tiempo, vuelven desilusionados o desesperados porque ellos no han sido guiados por el Espíritu, fueron con celo a predicar la palabra, pero sin buscar el consejo del Espíritu Santo. O sea, uno tiene que buscar la guía. Sí, tenemos ese ardor en nuestro corazón, ese deseo de predicar, de hablarle a todo el mundo del Evangelio, pero busquemos la guía antes de dar un paso como ese. Nosotros hace muchos años salimos a las misiones y estuvimos un tiempo
como desubicados, porque salimos fuera a lo mejor del tiempo que Dios tenía establecido para que nosotros hiciéramos aquello, y en verdad nos desilusionamos un poco porque no vimos pues el fruto que nosotros como personas, como amantes del Señor queríamos ver, ¿verdad? Y oye, no logramos, a veces eso pasa. Es por eso, porque no buscamos en la presencia del Señor esa guía del Espíritu para ir a un lugar, a levantar una obra. Como me gusta cómo habla David Wilkerson acerca de este tema. De andar en el Espíritu. De andar en el Espíritu. Dice, probablemente usted ha escuchado a predicadores y a misioneros decir, la necesidad representa el llamado. Jesús dijo, ve entonces, ve a todo el mundo, predica el Evangelio y haz discípulos. Amados, esta es únicamente la mitad de la verdad. Nosotros tenemos que ir por todo el mundo con el Evangelio y el llamado es para la iglesia entera, pero nosotros tenemos que ir únicamente cuando y donde el Espíritu conduzca. La idea de que simplemente hagamos maletas y vayamos no tiene absolutamente nada que ver con el andar en el Espíritu. Él decía, hoy yo estoy ministrando en la ciudad de Nueva York porque el Espíritu Santo me dijo muy claramente, ve a la ciudad de Nueva York y ayuda a levantar una iglesia. Y dice las Escrituras en Hechos capítulo 16, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué visión? ¿Sobre qué? Si Pablo, el ardor, el fuego que tenía Pablo dentro de su corazón era de ir y predicarle a todo el mundo, porque él quería que todo el mundo fuese salvo, pero la Biblia nos enseña que él hace vasos de deshonra para la condenación, y él es paciente con ellos, y él es paciente también, porque él hace vasos de honra, como tú y yo, que hemos sido escogidos, llamados por Dios para esta misión. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Es decir, que ser dependientes del Espíritu, ser sensible a la voz del Señor y ser obediente al mandato que Dios te está haciendo, que te está llamando para que tú hagas lo que tienes que hacer sobre esta tierra. Pablo, Silas y Timoteo, cada uno de ellos estuvo lleno del Espíritu Santo y anduvieron diariamente en el Espíritu. Y en el capítulo 16 de Hechos, estos hombres nos muestran qué podemos esperar en este andar. Pablo había elegido a Silas y a Timoteo para ir con él a lo largo de la iglesia para establecerlas. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Eso está en Hechos 16:5. En los días de Pablo no había continente más necesitado que Asia. Esa tierra estaba en oscuridad total y al igual que muchos ministros celosos del día de hoy, Pablo quería ir donde estaba la necesidad, pero en esta ocasión el Espíritu le prohibió predicar en Asia. Y atravesando a Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Está en el verso 6. Ellos comenzaron a salir, pero el Señor les dijo, no deben ir en este momento. Pablo dijo, está bien, vamos a Bitinia, allí la gente está en tinieblas y nosotros hemos sido llamados a ir, vamos entonces, pero nuevamente el Espíritu no se los permitió. Andar en el Espíritu, a veces pensamos que andar en el Espíritu es que vamos a vivir una vida que todo nos va a ir bien, que todo va a ser correcto, que todo va a ser, pero mire, es algo extraordinario. Andar en el Espíritu, pueden suceder cosas extraordinarias, pueden ser aventuras. ¿Y qué pasó cuando el apóstol Pablo fue a Macedonia? Dice que zarpando pues de Troa vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, es decir, que tuvieron que estar algunos días esperando el día de reposo para poder predicar. Y después que predicaron ese día de reposo, una sola persona se convirtió. Oh, esa gente dirigida por el Espíritu, andan en el Espíritu, están llenos del Espíritu, dan un mensaje y una sola persona se convirtió, que fue Lidia.
Pero nosotros, amados hermanos, cuando vamos a predicar a cualquier sitio, queremos que toda la gente se convierta. Si se convierte una sola persona, entonces en vez de llenarnos de alegría, de contentamiento, porque son los principios de Dios. Dios tiene un principio para todas las cosas. Dios tiene un principio para tu vida. No importa lo que tú seas, no importa. Hay un principio que Dios tiene para tu vida. Mira, tú puedes ser drogadicto, tú puedes ser prostituta, tú puedes ser homosexual, tú puedes ser lesbiana, tú puedes ser traficante de droga, tú puedes ser pandillero, tú puedes ser lo que sea sobre esta tierra. Pero Dios tiene un principio para tu vida. Tiene un nuevo comienzo. Amado, usted será probado cuando comience a andar en el Espíritu. Pablo seguramente lo fue, justamente con sus 2 jóvenes siervos. Cuando ellos llegaron en Filipo, una ciudad en Macedonia, ellos no encontraron al tal hombre, solamente mujeres. Y un día de reposo salimos fuera de las puertas junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahí fue el comienzo de todo. Andar en el Espíritu es vivir en todo momento dependientes de Él, sensibles a su voz y obedientes a Él. Esta es la hora de tu sanidad. Recuerda nuestros teléfonos: 773-941-0721 y 224-392-7286. Y recuerda, nuestra dirección es en el 1800 de la 44 Street, allí en ese barrio donde hay tanta necesidad. Estamos esperando algo precioso del Señor, porque viene algo bueno, algo grande, ¿verdad? Porque estamos allí, porque Dios nos ha enviado y somos dependientes de Él. Vamos donde Él nos indica que Él está trabajando. Somos sensibles a su voz para conocer qué es lo que tenemos que hacer y obedientes al mandato que Él nos da. Gracias, queridos hermanos y amigos, por escucharnos siempre fieles a tu programa, donde es nuestro deseo que vayamos juntos descubriendo por la palabra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Oramos por todos aquellos que están enfermos, atados a vicios o maltratados, a quienes están en hospitales, cárceles, en sus casas. Oramos por ellos, sean sanos, libres en el nombre del Señor Jesús, y les pedimos nos llamen para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas a los números 224-392-7286, 7739-410721. Nuevamente te recuerdo que puedes visitarnos en el 1700 West de la 44 Street y Paulina, al sur de la ciudad, los domingos a las 7 de la tarde. Deseamos que Dios te lleve de la mano en franco crecimiento en su conocimiento y que termines de tener un fructífero y hermoso día. Andate en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios te guarde, Dios te bendiga. La hora de tu sanidad. Ok, tal vez no seamos la mejor.